Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a revisar o escudriñar el capítulo 21 en este Shabbat, no sin antes revisar o ver qué fue lo que estuvimos viendo en el capítulo 20. Recordemos que en el capítulo 20 ya había pasado aquel alboroto de Diana de los Efesos, en donde Pablo se vio inmerso y toda la congregación que estaba con él, y de allí Shaul se va a ir a Macedonia y va a recorrer ese territorio hasta Grecia, donde va a pasar 3 meses. Estando allí se levanta una conspiración contra él, así que él se va a ir a Macedonia y desde Filipo todo el grupo se embarca a Troas. Ya era tiempo de Pesaj, es decir, estaban en la primavera, así que aprovechaban que los viajes eran más frecuentes en esos tiempos y van a ir tiempos de Pesaj hacia Troas. En Troas, mientras estaban en un Motzei Shabbat, es decir, ahí las traducciones de nosotros dicen el primer día de la semana, pero era un Motzei Shabbat, que explicamos que era la despedida del Shabbat. Era un sábado en la noche donde se hacía una comida para despedir el Shabbat en las casas. Y en ese momento Pablo, mientras se preparaba la comida, estuvo disertando muchísimo hasta muy tarde y un joven se durmió, cayó desde el tercer piso en el empedrado de la calle y murió, pero Shaul bajó y lo resucitó. Después de aquello ellos zarparon a Azón, pero Shaul decidió ir a pies hasta ese lugar, así que mientras el grupo se fue en el barco, Shaul parece que necesitaba tiempo para meditar él solo y caminó en todo ese periodo de tiempo. Entonces Shaul, sintiendo necesidad de quedarse solo, caminó desde Troas hasta Azón y allí se reunió nuevamente con el equipo y viajan juntos hasta Mileto, porque Shaul no quería pasar a Éfeso. Podían haber tomado un barco a Éfeso, pero él no quiso por todo lo que había sucedido en Éfeso con los plateros y el tema de Diana de los Efesos. Pero desde allí él sintió la necesidad de llamar a los líderes y reunirlos para darle unas últimas y importantes enseñanzas de cómo deberían liderizar las congregaciones cuando él no estaba. Y allí vimos cómo él le habló puntos muy específicos, como servir, enseñar y terminar lo que Dios les había puesto en sus manos, que cuando enseñaran testificaran, es decir, usaran la Torá para hablar específicamente de la salvación y el plan de Dios, porque las ovejas no eran de los pastores o de los líderes, sino de Hachén. También les enseñó que no deberían permitir la entrada a lobos rapaces, es decir, gente que iba con su boca a torcer la Torá y arrancar del campo de Hachén sus ovejas. Y tampoco debían ellos convertirse en esos lobos feroces. Y finalmente les enseña que no deben buscarse riquezas en las congregaciones, sino más bien servir y no servirse de ellas. Después de eso se despiden y entonces entramos al capítulo 21 hablando de primero cómo era el contexto de ese momento. El contexto histórico es que estamos cerca del año 56 después de Machía, después de la primera venida de Machía. Shaul está regresando hacia Jerusalén casi 20 años después que había estado ausente de Jerusalén y va a hacer un viaje a través de la costa de Siria e Israel. Vemos entonces en el capítulo 21, del 1 al 6, que dice: después de separarnos de los ancianos de Éfeso, es decir, después que Shaul les dio aquel intensivo de cómo debe ser un liderazgo en una congregación, Lucas está explicando que ahora van a zarpar. Dice, zarpamos y navegamos, están zarpando desde Mileto, lo pueden ver en el mapa, están zarpando desde Mileto y van a ir hacia Kos, dice, van a navegar directamente a Kos. Y al día siguiente fueron a Rodas, otra población en Grecia, y de allí a Patara. Y desde Patara van a encontrar un barco que va a pasar hacia Fenicia, es decir, van a ir hacia lo que era Asiria o Siria. En ese momento ellos están tomando este barco
y después que zarpan van a avistar, o sea, van a ver la isla de Chipre a un lado, ven la isla de Chipre, le pasan cerca y dice, le pasaron por la izquierda. De allí navegaron hacia Siria y desembarcaron en Tiro. Y después de que el barco deja su cargamento, ellos también van a bajar a Tiro. Es decir, recordemos que los barcos no eran barcos de pasajeros, eran barcos de carga y las personas eran como parte de esa carga. Así que bajan la carga en Tiro y allí se van a desembarcar Lucas y todo el equipo de Shaul que venía con él. Dice, porque allí era donde el barco descargaba su cargamento, en Tiro. Después de buscar allí a los Talmidín, es decir, había ya en Tiro un grupo de Talmidín de Mashiach que estaban ya establecidos allí y se iban a reunir con ellos. Dice, nos quedamos allí una semana, es decir, se van a quedar una semana en Tiro y allí los Talmidín, guiados por el Ruach HaKodesh, le dijeron a Shaul que no subiera a Jerusalén, pero cuando terminó la semana, Shaul no hizo caso de eso y continuó el viaje hacia Jerusalén. Y dice, fueron todos aquellos talmidín que le estaban advirtiendo por el Ruach HaKodesh que no debía ir, fueron con él, lo acompañaron, se pusieron de rodillas en la playa y oraron. Claro, están orando por el temor de que Shaul va a sufrir en Jerusalén. Dice, nos despedimos, dice Lucas, y luego abordamos el barco y regresaron todo el grupo de talmidín a sus casas y el barco partió. Cuando el barco salió, llegaron a Ptolemaida, es decir, allí mismo en Fenicia, en Asiria o Siria, llegaron allí y pasaron la noche en ese lugar. Al día siguiente, dice Lucas, salimos y llegamos a Cesarea, ya están en territorio de Israel, están en la parte de Cesarea, en la costa, un territorio que más bien pertenecía, si podemos decirlo, a lo que era Samaria. Y allí dice, fuimos a casa de Felipe, y aquí aparece Felipe, aquel que había estado como judío griego o helenista en el inicio de la organización de la congregación en Jerusalén, cuando los judíos helenistas se quejaron a los judíos hebreos sobre el trato a las viudas. Y dice, Felipe, el anunciador de la Besorá, es decir, uno de los siete que fueron escogidos en aquel momento para resolver el tema de las viudas, y nos quedamos con él. Ellos se quedan en la casa, el grupo de Shaul y Lucas se quedan en la casa de Felipe. Y Felipe tenía 4 hijas solteras con el don de profecía. Entonces, Felipe tiene 4 hijas, las 4 son profetas, están solteras porque aparentemente por ser profetas no se les permitía casarse para que no perdieran el don de la profecía. Mientras estábamos allí, continúa Lucas, un profeta llamado Agab descendió de Yehudá, es decir, alguien que vino de Yehudá, a la provincia de Yehudá, para visitar el grupo. Dice, aquel Agab tomó el cinturón de Shaul, se ató las manos y los pies y dijo, esto es lo que dice el Ruach HaKodesh. El hombre dueño de este cinturón, los judíos de Jerusalén lo atarán y así lo entregarán a los goyim. Nuevamente aparece una profecía diciéndole a Shaul que cuando llega a Jerusalén va a ser apresado por los propios judíos de Jerusalén y entregado a los romanos. Cuando oímos esto, es decir, todo el grupo escucha aquella profecía, volvieron a asustarse y dice, lo oyeron esto, tanto nosotros como el pueblo de allí, le rogamos a Shaul que no subiera a Jerusalén, pero Shaul respondió, ¿qué estás haciendo? Llorando y tratando de debilitar mi resolución. Estoy preparado no solo para ser atado, sino incluso para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Yeshua. Y como no se convenció, le dijimos, hágase la voluntad del Señor y callamos. Note usted que ya Shaul sabe lo que le va a pasar, pero aún así él está tomando la decisión de ir a enfrentar lo que sea por cumplir lo que el Señor le está pidiendo.
Así que él continúa el viaje a pesar de las profecías, a pesar de los ruegos de los hermanos, él continúa el viaje. Y dice, al final de nuestra estancia, es decir, de estar en la casa de Felipe, empacamos y subimos a Jerusalén y con nosotros vinieron algunos de los talmidín de Cesarea. Es decir, se unió más gente a ellos. ¿Por qué iban más gente? Porque recuerde que están yendo hacia la fiesta de Shavuot. Entonces, todo judío que tenía la posibilidad, porque el viaje no era barato, era costoso llegar hasta Jerusalén, tenían la posibilidad aquellos de Cesarea de pagarse el viaje, y no solo de pagarse el viaje, tenían que llevar ofrendas hacia el templo. Así que se unió un grupo más que querían participar en la fiesta de Shavuot, junto con Shaul y todos los hermanos. Y dice, nos llevaron a la casa del hombre con quien íbamos a quedarnos. Es decir, cuando llegaron, se fueron a quedar en la casa de un tal Nazón de Chipre, es decir, un talmidín que había sido talmid desde los primeros días, es decir, un creyente en Mashiach, un estudiante de la Besorá y de la Torá, que les permitió quedarse en casa. Ya estando en Jerusalén, los hermanos nos recibieron calurosamente, dice Lucas, es decir, ¿quiénes? Los de la Cajal de Mashiach, de donde se inició todo en Jerusalén. Allí estaría Pedro, allí estaría Jacob, allí estaría Juan, todos los hermanos que iniciaron con el Mashiach, es decir, los 12 más todos los que se habían agregado. Y observemos lo que va a ocurrir. Dice, al día siguiente, ya estando en Jerusalén y habiéndose quedado en la casa de Nazón, dice, llegaron y el resto de nosotros entramos a Jacob, es decir, van a llegar a Jerusalén y el resto todo el grupo va a reunirse con Jacob, es decir, Jacob, el hermano de Yeshua, es el líder máximo de la congregación en Jerusalén. Y todos los ancianos estaban presentes, es decir, allí estaba Pedro, estaba Andrés, estaba Juan, todos los discípulos de Mashiach del inicio estaban allí y ahora eran los ancianos. Después de saludarlos, Shaul describió en detalle cada una de las cosas que Dios había hecho entre los gentiles a través de su esfuerzo. Es decir, les empezó a contar lo que se había logrado en Asia, lo que se había logrado en Macedonia, en Grecia, todo lo que habían pasado y cuántos gentiles y judíos se habían agregado a la Besorá, es decir, a creer que Mashiach es el Salvador. Entonces, al oírlo, alabaron a Dios, es decir, se pusieron alegres por lo que les estaba contando Shaul. Pero miren lo que va a suceder. Cuando termina ya de contarle esto, cuando se agradan de todo lo que están escuchando, Jacob le dice, pero también le dijeron esto, mira hermano, cuántas decenas de miles de creyentes hay entre los judíos. Es decir, en Judá había una gran cantidad de judíos que habían venido desde la Alajá. Acuérdense que la Alajá era la Torá de Moshe mezclada con Torá oral, mezclada con palabra de hombre, y estos judíos habían venido a formar parte de la Cajal de Mashiach. Eran miles, o sea, era una gran, pero gran cantidad de judíos que ahora eran parte de la Cajal. Pero miren lo que dice Jacob, y todos ellos son celosos de la Torá, es decir, que guardaban la Torá, no la Alajá. Ahora, viene Jacob y continúa, ahora lo que les han dicho acerca de ti es que estás enseñando a todos los judíos que viven entre los Goyim a apostatar de Moshe. Es decir, habían miles de judíos, Jacob quería cuidar de que esos judíos no se volvieran otra vez a la Alajá, pero también tenía miedo de lo que estaba llegando a estos judíos a través de otros judíos que no eran de la Cajal, con el mensaje de que Shaul era una persona apóstata a la Torá. ¿Por qué apóstata? Se había apartado de la Torá para enseñar otra cosa que no era de Dios, que no era de la Torá. Era un rumor
como decimos, un bochinche que había venido contra Shaul a través de judíos de afuera con judíos que estaban dentro de la caja. Y les decían que Shaul estaba apostatando de Moshe, es decir, estaba apartándose de la Torah para enseñar cosas que no eran de Torah, diciéndole a los judíos, no tengan un Brit Milá, es decir, no hagan la circuncisión para sus hijos. Esto era grave porque este rumor lo que estaba diciendo es que estaba Shaul convirtiendo judíos a gentiles, una cosa que era difícil porque los estaba llevando de ser tajor, de ser puros, a ser inmundos, es decir, impuros también. Esa era la gran mentira que se estaba manejando contra Shaul en Jerusalén, que él estaba llevando los judíos que eran de Brit Milá, o sea, de la circuncisión, a que no se circuncisaran, y con esto los judíos pasaban a ser gentiles y por tanto inmundos. Esto era lo que se estaba tramando, y esto se lo está contando Jacob a Moshe, y le dice que también le decía que no siguieran las tradiciones. En otras palabras, lo que se estaba haciendo contra Moshe era decir que él estaba contra la halajá, que estaba contra los judíos convirtiéndolos a gentiles. Era una gran mentira que hacía mucho mal a Shaul. Y esto era una preocupación para los líderes de la congregación. Por lo tanto, Jacob va a decir, ¿qué pues se debe hacer? Se hace esa pregunta y le pregunta al grupo y a Shaul. Y dice, seguramente se enterarán que has venido. Es decir, ya ese rumor estaba antes de que llegara Shaul. Ya habían llegado gente desde Asia, gente desde Macedonia, que estaban en contra de Shaul y habían ya creado este rumor contra Shaul. Entonces ahora Jacob toma una determinación y le dice a Shaul, así que haz lo que te decimos. Es decir, ya la congregación ahí, el liderazgo se había puesto de acuerdo en tratar de ver cómo podían hacer que Shaul pasara ese trago amargo que era la gran mentira que se había formulado contra él. Entonces le dijeron, o Jacob le dice, tenemos 4 hombres que están bajo voto. Llévalos contigo, ¿a dónde? Al templo, y purifícate con ellos y paga los gastos relacionados con el afeitado de sus cabezas. Entonces todos sabrán que no hay nada que ver con estos rumores que han oído acerca de vosotros, sino por el contrario, tú mismo te mantengas en la línea y guardas la halajá, es decir, eres judío y no estás convirtiendo judíos a lo que es ser gentil. Entonces miren todo el plan que ya había pensado el liderazgo respecto al rumor que se había creado por aquellos judíos helenistas que habían llegado desde Asia y desde Macedonia y Grecia y estaban creando una situación contra Shaul. El plan ya estaba diseñado por el liderazgo para ayudar a Shaul a sobrepasar aquel rumor que estaba contra él circulando en Jerusalén, que estaba en ese momento llenísima de judíos que habían venido de todos los lugares a celebrar la fiesta de Shavuot. Y le dijeron, mira, tenemos aquí 4 creyentes en Mashiach, 4 talmidim, tómalos, llévalos contigo al templo y purifícate con ellos y paga los gastos. Esto era una manera de hacer públicamente que vieran primero a Shaul en el templo, con lo cual no estaba hablando contra el templo. Segundo, estaba pagando votos y él mismo se estaba purificando. ¿Qué era purificarse? Hacer el lavado del cuerpo en el templo, en las piscinas del templo, y luego llevar a que estos hombres se terminaran de entregar lo que era su voto de nazareo. Un voto de nazareo, acuérdense que era aquel que el hombre o la mujer tomaban para, por alguna razón, y en ese tiempo
esa persona no se podía rapar el cabello o cortarse el cabello por el tiempo que había establecido como voto y no podía tomar vino y tenía que abstenerse de todo lo que tenía que ver con uvas. Así que en ese momento se estaba terminando los votos de aquellas 4 personas y lo que estaba haciendo Jacob y el liderazgo era darle a estas personas a Pablo para que Pablo los llevara como si fueran de él, como si fueran talmidín de él, al templo y delante de todos se purificaran y terminaran sus votos haciendo el afeitado de su cabeza. Es muy importante que entendamos todo esto porque Shaul lo que estaba, o mejor dicho, lo que Jacob estaba buscando era que Shaul tuviera el mérito de pagar 4 nazareos. No era una cosa sencilla esto, era costoso. Solo miren lo que dice el número 6, 13 al 15 de lo que se refiere al nazareo. Dice, esta es la Torá del Nazareo. Cuando se hayan cumplido los días de su nazareato, es decir, que estos 4 habían terminado su nazareato, llevarán la ofrenda a la entrada de la tienda de reunión, es decir, tenían que ir al templo, y presentarán su ofrenda delante del Señor. Y observe cuáles eran las ofrendas. Un cordero de 1 año sin defecto. ¿Para qué? Para lo que era la reconciliación, el holocausto. Una cordera de 1 año sin defecto como ofrenda por el pecado, el hatá. Y un carnero sin defecto como ofrenda de paz. Y una cesta de tortas sin levadura de flor de harina mezcladas con aceite y hojaldres sin levadura ajustado con aceite, junto con su ofrenda de cereal y sus libaciones. Observe cuántos animales hay. Trate de pensar en el costo de cada animal y además las ofrendas de comida y eso multiplíquelo por 4. Así que ahora Shaul estaba llevándose el mérito a la vista de los que estaban en el templo de estar financiando 4 finalización de votos. Esto podría ser un gran mérito delante de los judíos que lo adversaban y con esto él mostraba que estaba dentro del alajá y al estar en el templo hacer los ritos de los judíos y pagar por el fin del nazareo de aquellos 4. Y les dice, sin embargo, con respecto a los Goyim que han llegado a confiar en Yeshua, le continúa diciendo Jacob, todos nos unimos para escribirle una carta con nuestra decisión de que se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre de lo estrangulado y de la fornicación. Es decir, Jacob le dice, haz esto para que te vean los judíos en el templo y vean que estás dentro de la halajá y de la Torá y que no estás haciendo todo lo que se rumorea, pero además te confirmamos que seguimos recibiendo a los Goyim, a los gentiles, porque establecimos una carta que ellos no necesitaban hacerse Brit Milá, es decir, hacerse circuncisión, sino que se abstuvieran de la idolatría, del homicidio y de las abominaciones sexuales. Al día siguiente, Shaul tomó a los hombres, después que Jacob le explica todo esto, el plan, Shaul tomó a los hombres, va al templo, se purificó junto con ellos y entró al templo para avisar cuándo terminaría el periodo de purificación y se tendría que hacer la ofrenda por cada uno. Esto es porque primero entraban, todos estos ritos tenían que hacerlo los judíos en el templo para confirmar su judaísmo y Shaul estaba siguiendo los pasos tal cual. Primero era purificarse, declarar que están terminando estos 4 hombres su voto de nazareo y luego se les anunciaba que tendrían que regresar 7 días después para hacer la finalización y la ofrenda que tenían que hacer, es decir, el cordero, la cordera de 1 año, el carnero y todas las tortas que luego se van a quedar allí 7 días. Acuérdense que la fiesta de Shavuot también tenía un montón de tiempo. Y dice, ya casi habían transcurrido los 7 días, es decir, los 7 días que tenían que ir ya a terminar el tema de los votos. Habían transcurrido los 7 días cuando unos judíos
incrédulos de la provincia de Asia lo vieron en el templo. Es decir, como era la fiesta de Chabot, había venido mucha gente de todos los lugares y allí unos judíos que obviamente habían incluso tratado de matarlo en Asia, lo vieron en el templo. Quizás allí estaban los de Éfeso que habían peleado con él, quizás estaban los de Macedonia, no se sabe. Estaban los de la provincia de Asia allí y lo ven a Shaul en el templo. Cuando lo ven, alborotaron a toda la multitud y lo agarraron y gritaban, hombres de Israel, ayuda, gritaban. O sea, tomaron a Pablo y este grupo que venía de Asia empieza a gritar que hay que atrapar a Pablo y que los ayuden. Y gritan, este es el hombre que va por todas partes enseñando a todas cosas contra el pueblo, contra la Torá y contra este lugar. Fíjense la acusación, muy parecida a la que hicieron con Esteban. Entonces toman estos que ya habían levantado el rumor, que ya Jacob lo sabía, y al ver a Pablo lo tomaron y lo acusaron de que estaba haciendo cosas contra el pueblo, es decir, estaba cambiando judíos a gentiles, porque ellos decían que él había dicho que no se tenían que circuncidar, pero eso era con los gentiles. Dice, hablaba contra la Torá, pero era la discusión que Pablo formaba en la sinagoga explicando que Mashiach está en la Torá. Y lo estaban acusando contra este lugar, es decir, que Shaul hablaba contra el templo, cosa que Shaul no hacía. Entonces dicen, y ahora incluso ha traído algunos goyín al templo, algunos gentiles al templo, y ha profanado este lugar santo. Es decir, ahora ellos estaban diciendo, no solo ha hecho esto, sino que ha traído profanación al templo. Y recuérdense que el templo era esta parte de aquí, miren la figura. Todo esto era, sí, el sitio donde estaba el templo, pero el templo era esto. Y lo que ellos estaban diciendo era que Shaul había metido gentiles hasta el templo y había profanado el lugar santo, cuando en realidad los gentiles podían estar aquí, pero habían letreros que decían que no se podía entrar más allá de esos letreros, so pena de muerte para los gentiles. Solo el que era judío podía entrar. Aquí la acusación era que Shaul había tomado a unos gentiles y lo había metido allí, cuando no es cierto. Los que fueron a pagar el voto nazareo eran judíos también. Pero lo que había ocurrido era lo siguiente: ellos habían visto previamente en la fiesta, en la ciudad, en la calle, a Trófimo de Efeso. Lo vieron ¿dónde? En la ciudad, no en el templo. Y entonces ellos supusieron que Shaul lo había llevado al templo. O sea, era una suposición. Y en base a esa suposición lo acusaron de que estaba causando impurezas, profanando el templo con gentiles. Cuando la multitud escuchó eso, toda la ciudad se alborotó, es decir, fiesta de Chabot, llena de puros judíos piadosos que están yendo hacia el templo, y le dice que el templo ha sido ensuciado con gentiles adentro del templo, es decir, adentro del templo, no en los atrios. Toda la ciudad se alborotó y la gente vino corriendo de todas partes. Apresaron a Shaul y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, porque ellos creían que los gentiles se iban a meter. Pero mientras intentaban matarlo, llegó la noticia al comandante de la cohorte romana de que toda Jerusalén estaba alborotada. Es decir, y es importante que lo vean, los romanos habían establecido su cuartel en esta parte norte del templo. Allí estaba lo que se llamaba la fortaleza Antonia. Herodes había hecho esto en un homenaje a Antonio, y esta fortaleza estaba allí llena de unos 600 o 1000 soldados, y de allí ellos rápidamente podían controlar cualquier movimiento que hubiera en el templo. Así que se enteraron y los soldados salen desde la fortaleza y van a ver por qué la ciudad está alborotada. Y tan pronto como vieron al comandante de los centuriones que venía hacia la multitud soltó a
Pablo y dejaron de golpear. Entonces se acercó el comandante y arrestó a Pablo y ordenó que lo ataran con 2 cadenas. Le preguntó quién era y qué había hecho. El comandante de los romanos no sabía lo que estaba pasando, no entendía, él solamente estaba reaccionando a una multitud de judíos para lo cual ellos estaban entrenados para repeler cualquier acción de levantamiento de los judíos en la ciudad de Jerusalén. Y como era la fiesta de Chabot, ellos estaban ya acuartelados para cualquier cosa. Y todos en la multitud, cuando los soldados le ponen las cadenas a Shaul, gritaron algo diferente. Es decir, no, el romano no entendía lo que estaba pasando porque unos gritaban una cosa y otros gritaban otra cosa. Me imagino a Shaul viviendo lo mismo que vivió en Éfeso, donde la gente no se entendía de qué lo estaban acusando. Acá estaba ocurriendo algo muy similar. Entonces, como no pudo saber qué había sucedido, aquel comandante de los romanos, a causa de aquel alboroto, ordenó que llevaran a Shaul al cuartel. O sea, se lo van a llevar ahora a la fortaleza Antonio. Cuando Shaul llegó a las escaleras, en realidad tuvo que ser llevado por los soldados, o sea, los tuvieron que levantar porque la multitud se abalanzó sobre ellos para tratar de quitarles a Shaul, porque la multitud estaba tan salvaje y la multitud seguía gritando, mátenlo. Cuando Shaul estaba a punto de ser llevado al cuartel, le dijo al comandante, ¿te parece bien si te digo algo? Y el comandante dijo, ¿sabes griego? Dime. Entonces el comandante le preguntó a Shaul, ¿no eres tú ese egipcio que intentó iniciar una revolución hace un tiempo y condujo a 4.000 terroristas armados al desierto? Es decir, el romano estaba tan confundido que lo primero que se le vino a la mente es que este era un judío al cual le decían el egipcio, que venía desde Egipto y había creado una especie de revolución, un movimiento contra los romanos, y ahora él creía que este era el hombre, por eso lo había apresado sin entender todo lo que estaba pasando, y le preguntó si él era el egipcio. Shaul dijo, soy un judío de Tarso en Cilicia, ciudadano de una ciudad importante, y te pido permiso para que me dejes hablar al pueblo. Shaul, cuando habla de esta forma y hablando en griego, que lo entendía bien el romano, entonces este romano le va a dar el permiso y le dice, Shaul, habiendo recibido permiso, se paró en las escaleras y señaló con la mano al pueblo, y cuando finalmente se quedaron callados, se dirigió a ellos en hebreo. Y con esto, mis hermanos, terminamos